Buenos días compañeros, buenos días profesora, ¿cómo están? Un placer saludarlos nuevamente por aquí. El día de hoy, dándole cauce a las actividades, me fue asignada el capítulo 1, las organizaciones como máquinas, el cual una breve introducción a esto sería que las imágenes de las organizaciones como máquinas ilustran cómo este tipo de estilo de pensamiento sostiene el desarrollo de la organización burocrática. Cuando los directivos piensan en las organizaciones como máquinas, tienden a gestionarlas y a diseñarlas como máquinas construidas de elementos de relojería, donde cada parte tiene definido claramente su rol dentro de las funciones del conjunto. Esto que en algunos casos puede prever una alta productividad, al mismo tiempo en otros casos pueden conducir a resultados inafortunados. Uno de los problemas básicos de la moderna gestión es que el método de pensar mecanicista está arraigado en nuestra concepción diaria de la organización y que es muy difícil organizar de cualquier otro modo. En la antigüedad, el esfuerzo físico para lograr cumplir cualquiera de las tareas cotidianas era la forma predominante. Incluso usar la fuerza mecánica extra era mal visto en la consecución de las actividades. La vida organizada se vuelve rutinaria como la precisión exigida de un reloj. Se espera que la gente que llegue al trabajo a una hora determinada cumple un conjunto predeterminado de funciones, descansa a unas horas señaladas, después resuma todas las tareas realizadas en un trabajo a cabo. Se diseñaron como máquinas y se espera que sus empleados en esencia se comporten como si fueran piezas de máquina. Se les advierte a los empleados que el trato a los clientes debe ser de acuerdo con un detallado código de instrucción y de vigilancia durante su realización. Hasta la sonrisa, el saludo, los comentarios o sugerencias aparentemente más naturales de los empleados son normalmente programados y controlados por la compañía, de forma que produzcan los mismos resultados como si fueran auténticos. Es decir, para comprender las organizaciones como máquinas, para el desarrollo de estas actividades nos enfocaremos en, primero, máquinas, pensamiento mecanicista y el surgir de las organizaciones burocráticas. 2. Los orígenes de la organización mecanicista. 3. Teoría clásica de la organización, diseño de organizaciones burocráticas. 4. La dirección científica. 5. Ventajas y limitaciones de la metáfora de la máquina. 6. Reflexiones. Normalmente las organizaciones que han sido diseñadas y operan como máquinas se le denominan actualmente burocráticas, pero muchas organizaciones se burocratizan en algún grado por el modo mecanicista del pensamiento, que conforma nuestro concepto básico de lo relativo a una organización. Visto de una forma más profunda, diríamos: por ejemplo, cuando hablamos de una organización, tenemos generalmente en el pensamiento un conjunto de relaciones ordenadas entre las partes diferentes. Aunque la imagen no es muy explícita, estamos hablando sobre un conjunto de relaciones mecanicistas. Hablamos de la organización como si fuera máquinas y por tanto tendemos a esperar que trabajen como máquinas de una forma rutinaria, eficiente, exacta y predecible. En ciertas circunstancias, un modo mecanicista de la organización puede conseguir las bases de una operación efectiva, pero en otros casos puede traer consecuencias desafortunadas. Es importante comprender cómo y cuándo estamos empleando un pensamiento mecanicista, y así como muchas teorías y grandes ideas populares sobre organizaciones soportan este pensamiento. Uno de los mayores retos que encararon las modernas organizaciones fue sustituir esta clase de pensamiento por ideas y métodos frescos. Esta nos aboca a que las organizaciones raramente se establecen con un fin en sí mismas. Son instrumentos creados para conseguir unos fines. No nos asombra desde luego que ideas como objetivo, tareas, fines son conceptos fundamentales de la organización. Los instrumentos son dispositivos mecánicos y desarrollados para ayudarnos en la realización de determinadas actividades, encaminadas a obtener un fin. Esta instrumentalización es evidente en las prácticas de las primitivas organizaciones formales que conocemos, tales como las que construyeron las pirámides, las catedrales y los ejércitos. Viste de otra forma sería: sin embargo,
Es como la innovación y proliferación de las máquinas, especialmente a lo largo de la Revolución Industrial de Europa y América, cuando los conceptos de organización se mecanizan. Al examinar los cambios en la organización que se acompañan con la Revolución Industrial, encontramos un incremento en la tendencia a la burocracia y a la rutinización de la vida en general. Los propietarios de las fábricas y los ingenieros se dieron cuenta de que el rendimiento eficiente de las máquinas nuevas requieren una mejor distribución del trabajo. También se incluyeron nuevos procedimientos y técnicas para introducir la disciplina entre los trabajadores, para aceptar la nueva y rigurosa rutina de la producción en factorías. Mucho se aprendió de lo militar, que en tiempos de Federico el Grande de Prusia llegó a tener un prototipo de organización mecánica. Federico de Prusia, quien reinó de 1740 a 1786, heredó un ejército compuesto en su mayor parte por criminales, mendigos, mercenarios, extranjeros y forzados a reclutarse, es decir, una turba ingobernable. Determinó cambiar este estado de cosas y reformar una serie de cuestiones. Introdujo muchas reformas que servirían realmente para reducir sus soldados a autómatas. Entre estas reformas estaba la introducción de rangos y uniformes, la ampliación y normalización de ordenanzas, aumentar la especialización de las tareas, el uso de equipos estándar, la creación de un lenguaje de órdenes y una sistemática introducción en los ejercicios militares. La pretensión de Federico consistía en modelar un ejército como un eficiente dinamismo que funcionase por medio de fracciones estandarizadas. Federico de Prusia fomentó el principio de que a los hombres deberían enseñárseles a temer más a sus jefes que al enemigo, para así certificar que su máquina actuaba tan sabiamente como era posible. Desarrolló la separación entre las funciones de mando y las de asistencia. Con el tiempo se introdujeron más refinamientos como los de descentralización de los controles, para crear más autonomía en las fracciones y en las diferentes situaciones de combate. Muchas de estas ideas y prácticas han tenido gran relevancia en la resolución de los problemas creados para el desarrollo de los sistemas de producción y en las fábricas y se adoptaron poco a poco a lo largo del siglo XIX por empresarios, reforzando y encontrando formas organizativas conformes a las tecnologías de las máquinas. Es decir, sin embargo, no fue sino hasta principios del siglo XX cuando todas estas ideas fueron desarrolladas y estructuradas en una teoría general de la organización y de la dirección. Una de las mayores contribuciones fue la del sociólogo alemán Max Weber, que observó el paralelismo evidente entre la mecanización de la industria y la proliferación de las formas burocráticas de la organización. Hizo notar que la burocracia rutiniza los procesos de la administración, exactamente como la mecanización rutiniza la producción. En su trabajo encontramos la primera definición concreta de la burocracia, como una forma de organización que realza la precisión, la velocidad, la claridad, la regularidad, la exactitud y la eficiencia conseguida a través de la creación de la división prefijada de las tareas de la supervisión jerárquica y de detalladas reglas de regulaciones. Otra gran contribución fue la realizada por un grupo de teóricos y prácticos de Norteamérica y Europa, que sentaron las bases de la llamada teoría clásica de la gestión científica, en contraste con Max Weber. Abogaron firmemente por la burocracia y dedicaron sus energías en clarificar los principios y métodos a través de los cuales esta clase de organización podría conseguirse. Pero, mientras los teóricos se concentraban en diseñar la organización en general, los últimos se dedicaban al diseño y la dirección de los trabajadores individualmente. A través de las ideas de los primeros, muchos de los principios mecanicistas de la organización se atrincheraron en el pensamiento de nuestros días. los clásicos de la teoría clásica de la organización fueron el francés Henri Fayol, el americano Mounet y el inglés Urwix. Estuvieron interesados en los problemas de la dirección práctica y buscaron cómo codificar su exitosa experiencia en la organización para que otros lo siguieran. El tema básico de su pensamiento está en la idea de que la gestión es un proceso de planificar, organizar y mandar, coordinar y controlar colectivamente. Sentaron las bases de muchas técnicas de organizaciones modernas, como la dirección por objetivos, sistemas de planificación y programación, presupuestos y otros métodos de planificación y control radical. Pero
Y si observamos más de cerca, nos encontramos que los teóricos clásicos, en efecto, diseñaron la organización como si hubieran planeado una máquina. Cuando un ingeniero diseña una máquina, la tarea es definir una red de partes interdependientes, ensambladas en una secuencia dada y con puntos definidos de rigidez y resistencia. Los teóricos clásicos intentaron un diseño similar en su fórmula de la organización. Lo vemos en el modo en que una organización está concebida como una malla de partes. Los departamentos funcionales, tales como la producción, comercialización, finanzas, personal, investigación y desarrollo, se hacen a su vez más espesa con nuevas mallas, la definición previa de trabajos. La responsabilidad de cada trabajo se engrana de tal forma que cada uno se complementa con los otros, en el grado que sea posible, y enlazados a través de una cadena de mando, expresada por el dicho popular: cada hombre un solo jefe. Las características de las organizaciones estructuradas es trabajar tan exactamente como sea posible, a través de patrones de autoridad, es decir, en términos de responsabilidad de los trabajos y el derecho a dar órdenes y exigir una exacta obediencia. Los teóricos clásicos procuraron en asegurar que cada orden emitida desde arriba de la organización podría viajar a través de un determinado camino y crear un determinado efecto a través de estos principios, los cuales son: unidad de mando. Un empleado debe recibir órdenes solo de un único superior. Encadenamiento escalar. La línea de autoridad es superior a su subordinado. Dispersión del control. El número de personas dependiendo de un superior no debe ser demasiado grande para no crear problemas de comunicación y coordinación. Staff y línea. El personal de staff proporcionará valiosos servicios de consulta, pero debe tener cuidado en no violar las líneas de autoridad. Iniciatividad. Debe ser potenciada en todos los niveles de la organización. División del trabajo. El directivo debe tener como meta el conseguir un grado de especialización determinado para lograr los objetivos de la organización de una forma eficiente. Autoridad y responsabilidad. Debe ponerse especial atención en el derecho de dar órdenes y exigir obediencia. Deberá conseguir un equilibrio apropiado entre autoridad y responsabilidad. Carece de sentido responsabilizar a alguien de un trabajo al que no se le ha dado la apropiada autoridad para ejecutar tal responsabilidad. Centralización de la autoridad. Siempre presente en algún grado, debiendo variar para optimizar el empleo de las facultades del personal. Disciplina, obediencia, aplicación, energía, comportamiento, señales de respeto de acuerdo con los usos y costumbres. Subordinación de los intereses individuales a los generales, a través de las firmezas de la ejemplaridad, de los acuerdos y de una constante supervisión. Equidad, basada en la consideración y en la justicia. Se animará al personal en sus deberes y en la justa remuneración. Estabilidad de la ocupación del personal, para facilitar el desarrollo de las habilidades. Espíritu colectivo, para facilitar la armonía como una base de fuerza. Estos principios, muchos de los cuales fueron primeramente empleados por Federico el Grande y otros expertos militares para convertir los ejércitos en máquinas militares, proporcionaron los fundamentos de las teorías y de la dirección de la primera mitad de este siglo, y todavía su empleo está muy extendido. Al igual que en la milicia, la descentralización no puede resolver las situaciones apuradas del combate. Los teóricos de la organización clásica reconocieron la necesidad de reconciliar los requerimientos contrapuestos de la centralización y la descentralización para conseguir una flexibilidad apropiada en las diferentes partes de una organización extensa. El empujón de la teoría clásica de la organización y su moderna aplicación consiste en seguir que las organizaciones deben o deberían ser sistemas racionales que actúen tan eficientemente como sea posible. Mientras muchos aceptaran esto como una idea más fácil de decir que de hacer, porque estamos tratando con gente, no con inanimadas ruedas dentadas. Pero visto de esta forma se podría decir: desde esta situación es muy significativo que los teóricos clásicos presten relativamente poca atención a los aspectos humanos de la organización, aunque reconocen frecuentemente la necesidad de liderazgo, la iniciativa, la benevolencia, la equidad, el espíritu de equipo y algunos otros factores que influyen en la motivación humana. La organización como tal fue abordada principalmente como un problema técnico. Los teóricos clásicos reconocieron la importancia de conseguir un equilibrio de armonía entre los aspectos humanos y técnicos de la organización, especialmente en los procedimientos de capacitación y selección de personal.
En las reformas de Federico el Grande de la organización militar encontramos muchos de los principios que más tarde fueron reelaborados por los teóricos clásicos. También los encontraremos en los principios realizados por otro gran Federico de la teoría de la organización de Frederick Taylor. Taylor, a pesar de ser de los más duros criticados, ha sido el que más influencia ha tenido entre los teóricos de la organización. Sus principios de la dirección científica han sido la piedra angular del estudio del trabajo durante la primera mitad del siglo pasado. Pero Taylor aboga por los 5 principios muy simples que pueden resumirse como lo siguiente. 1. Delegar toda la responsabilidad de la organización del trabajo que ha de hacer el trabajador al directivo. 2. Utilizar métodos científicos para determinar el modo más eficiente de realizar el trabajo. 3. Seleccionar la mejor persona para realizar el trabajo analizándolo. 4. Instruir al trabajador para hacer el trabajo eficientemente. 5. Controlar el rendimiento del trabajador para asegurar que se han seguido los procedimientos adecuados del trabajo y se han conseguido los resultados apetecidos. Para la aplicación de estos principios, Taylor aboga por el estudio de tiempo y actividades como un medio de analizar y normalizar las actividades. Por ejemplo, veamos la cadena de comidas rápidas que sirven hamburguesas, pizzas y otros productos altamente generalizados. Desde el trabajo está organizado hasta el más mínimo detalle, en base al análisis de la totalidad del proceso de producción, para encontrar el proceso más eficiente y después adiestrar al personal para realizarlo de una manera precisa. Todo lo que hay que pensar lo hacen los directivos y analistas, dejando el hacer para los empleados. Igual método de análisis del trabajo lo encontramos en las fábricas de producción en serie, donde las ideas de Taylor constituyen la propia tecnología, convirtiendo a los trabajadores en meros sirvientes de las máquinas, siendo estas las que llevan el control y marcan el paso del trabajo. Igualmente, vemos los métodos de Taylor en las organizaciones de oficina a través de los proyectos de organización y método y el análisis del trabajo. Estos proyectos desmenuzan tareas complejas en complementos muy especializados que realizan diferentes empleados, donde apartó a los trabajadores según una separación entre las manos y el cerebro. Taylor le decía a sus trabajadores: no se supone que piensas, hay otras personas a las que se les paga para pensar en eso. Los hombres no eran más que manos o manos a las obras, la fuerza o energía para impulsar las máquinas organizacionales. Se requirió que la realización de los trabajos fueran simplificadas hasta el último grado, con el objeto de que los trabajadores pudiesen ser baratos, fáciles de instruir, fáciles de supervisar y fáciles de reemplazar. Justo como el sistema de producción en serie, requiere que los productos se ensamblen entre partes intercambiables. El sistema de Taylor relacionaba el taller de tal forma que podría maniobrarlo como intercambiar los trabajadores. Al respecto, Taylor esperaba que los trabajadores fueran tan seguros, predecibles y eficientes como los robots que ahora les reemplazan. La historia juzga bien a Taylor al decir que vivió antes de su tiempo. Sus principios de la dirección científica llegarán a su máximo sentido de la organización cuando los robots sean la principal fuerza productiva en lugar de los hombres, y cuando las organizaciones puedan verdaderamente ser máquinas. establecer unos objetivos e ir por ellos, organizar racionalmente, efectivamente y claramente, especificar cada detalle para que cada uno de estos estén seguros de la tarea que van a realizar, planear, organizar y controlar. Estas y otras ideas similares se engranan normalmente en nuestra forma de pensar sobre la organización o del modo que valoramos y comprendemos la práctica organizacional. Cuando un directivo diseña una organización, él o ella frecuentemente lo hacen creando una estructura de tareas en las cuales las personas pueden después encajar. Los pioneros teóricos creyeron que habían descubierto los principios de la organización, que resolvían más o menos los problemas de la dirección para siempre. Ahora solo tenemos que observar una organización contemporánea para ver que están completamente equivocados en su visión. Pero
Para comprender una organización racional, sus procesos técnicos, su parte mecánica, se tiene que apartar los aspectos humanos de la organización. La ventaja puede enunciarse muy simplemente. 1. Cuando hay una tarea lineal por realizar. 2. Cuando hay un entorno que asegure que el producto realizado será el esperado. 3. Cuando se desee producir exactamente el mismo producto una y otra vez. 4. Cuando la precisión es una premisa. 5. Cuando la parte humana de la máquina sea obediente y se comporte como se le ha sido asignado. Algunas de las organizaciones han tenido un éxito espectacular empleando el método mecanicista, porque las condiciones eran óptimas. Tenemos, por ejemplo, la cadena de hamburguesas McDonald's, que tienen establecida una sólida reputación por su excelente servicio en la industria de alimentos rápidos. La firma tiene mecanizados todos sus productos, registrados en sus establecimientos, repartidos por todo el mundo, donde cada uno produce un producto uniforme. La firma sirve cuidadosamente un conjunto de productos de una forma regular y constantemente con toda la exactitud que pueda dar la ciencia de la hamburguesa. La firma en la actualidad tiene su propia Hamburger University, como la Universidad de la Hamburguesa, para enseñar toda la ciencia a sus directivos y mandos de ellos hacia abajo. Tienen un manual de operaciones detallado para la guía de los establecimientos en las tareas diarias del sistema McDonald's. Sin embargo, a pesar de estos éxitos, la fórmula mecanicista tiene severas limitaciones, entre otras. Pueden crear formas organizacionales que tengan dificultades para adaptarse al cambio de las circunstancias. Pueden dar lugar a una burocracia sin límites. Pueden tener consecuencias no previstas y no deseables. Por ejemplo, los intereses de aquellos trabajadores en las organizaciones pueden tomar preferencia sobre los objetivos de la organización. Puede traer efectos deshumanizadores sobre los empleados, especialmente en aquellos de los niveles más bajos de la escala jerárquica. Con este respecto, la organización mecanicista cae víctima del tipo de segmentarismo que Rosabek Moss-Kanter ha mostrado como una de las plagas de las modernas corporaciones. Por ejemplo, cuando nuevos problemas surgen, se ignoran porque no hay respuestas preparadas. Los procedimientos normalizados y las comunicaciones son a menudo incapaces de tratar efectivamente las nuevas circunstancias, necesitando numerosas reuniones y comité, los cuales tienen que ser planeados como rellenos más que para romper el normal modo de operación, a menudo demasiado lento o demasiado tarde para aportar resultados. Los problemas de la inactividad y falta de coordinación son corrientes, o sea, son muy comunes, pero se presenta. La dificultad de conseguir respuestas efectivas para cambiar las circunstancias se agravan más todavía por el alto grado de especialización en las diferentes áreas funcionales dentro de la organización. Las comunicaciones y condiciones entre departamentos por lo general son pobres y el personal tiene una vista miope de lo que está pasando. Estos problemas se originan normalmente por el hecho de que las definiciones mecanicistas de las responsabilidades de la tarea recaen sobre miembros de la organización que adoptan actitudes negligentes e incuestionables, tales como: no es mi trabajo ocuparme de esto es responsabilidad suya, no mía, o yo solo hago lo que me han dicho. Aunque se vean actitudes de los empleados, en realidad son inherentes a la fórmula mecanicista de la organización, porque definir las responsabilidades de cada tarea de una forma clara y concisa tiene la ventaja de permitir que cada uno haga lo que se espera de él y lo que no se espera de él. La descripción detallada de las tareas tiene un arma de dos filos, creando muchos problemas cuando la organización encara circunstancias cambiantes que recurran a la iniciativa y a la flexibilidad como respuesta. La intención de la organización mecanicista burocrática es que las partes contribuyan a las metas y objetivos del todo, pero interpretando desde una perspectiva más amplia, la estructura jerárquica no solamente es una red de tareas y roles, sino también un sistema de promoción donde los individuos compiten por las limitadas plazas más altas de la jerarquía. La competición también ocurre porque los recursos disponibles en la organización son limitados, así que el de una área, como ejemplo el departamento comercial, puede influir en el desarrollo de otros. Conscientemente,
Ambos, empleados y empresas, pierden su disposición. Los empleados pierden la oportunidad del enriquecimiento personal, gastando muchas horas al día en un trabajo que ni se valora ni se satisface. Las organizaciones pierden las contribuciones inteligentes y creativas de muchos trabajadores que serían capaces de hacer si se les da la debida oportunidad. Las fórmulas mecanicistas de la organización han resultado increíblemente populares, en parte a causa de su eficiencia en la realización de numerosas tareas, pero también por su capacidad de reforzar y sustentar particularidades, modelos de poder y control. Con todo lo anteriormente dicho y a manera de reflexión, este libro se creó a finales del siglo XX, donde la tecnología no estaba tan avanzada y el tiempo daba la razón de que la rigidez de la mayoría de las estructuras mecanizadas han tenido que flexibilizar un poco su relación en la presencia física, directa, sincrónica y unificada de las actividades. Tal vez porque, entre otras cosas, la globalización ha implementado la necesidad de solucionar inconvenientes que se presentan fuera del guión creado, pero a su vez, el mismo consumismo mundial sigue requiriendo mano de obra o manos a las obras que puedan suplir esas demandas. Seguir teniendo separados cerebro y manos parece seguir funcionando para determinadas organizaciones. Esa fue mi intervención. Muchísimas gracias por su atención.